Que llegas a la ciudad del pecado, pero preguntas por un lugar así y te ven raro, ¿no? Tenía como muchas ganas de descubrir estos raves de sadomasoquismo, no porque sea sadomasoquista, ¿no? Un día creo que en una película... ¿Pero en Ámsterdam o en Berlín? No, en Ámsterdam. Ah, no manches, en Berlín ya te podría mencionar, no sé. ¿Así varios? Sí, varios, güey. Obvio. Entonces llego y yo decía, güey, en las películas he visto estos como raves con sadomasoquismo. Y tú No. ya habías comprado tu Anda. pantalón Mi de outfit. látex, güey. Oye, ¿sabes dónde? Me abro la Ah, máscara. güey. Fíjate qué chistoso que llego y al preguntar, pues yo me fui a la zona roja, ¿no? Y decía, oye, ¿alguien sabe de estos lugares donde como que ponen música electrónica y está toda esta loquera sadomasoquista? Y para hacer Holanda se te quedaban viendo como freak, ¿no? Ajá. No, pero la tipa atrás llena de dildos, ¿no, güey? Y de porno y de todo lo que fuera, y yo así. Entonces, hasta que un taxista me dijo, mira, güey, si hay uno, se llamaba en esa época el Doma. Y me dice, es como una discoteca muy chingona, muy famosa, pero queda a las afueras. Yo te llevo, pero son 240 euros. Madre, No güey. mames, pues dije, Es que no. pinches taxis ahí también se pasan, ¿no? No sé si te acuerdas mucho que cuando ya no puedes agarrar el último tren, pues de plano no dormías. Pues sí, te no, quedabas ahí, sí. bueno, en Holanda te quedabas caminando y así. Y a las 4:30, 5 de la mañana Sí, ya, otra ya vez. sale el tren. Entonces pensabas mucho como, güey, si me voy para allá y no tengo cómo regresar. Ese fue como también algo extraño. Que llegas a la ciudad del pecado, pero preguntas por un lugar así y te ven raro, ¿no? Es que en Berlín, por ejemplo, Kit Kat, ¿has escuchado? Bueno, nunca he entrado, pero bueno, conozco mucha gente que sí. Por las redes sociales también ya todo el mundo se enteró. Hasta hace poco incluso voy aquí al mercado donde las verduras me dicen, oye, usted es de Alemania, ¿no? Sí, lo vi en un TikTok. Me dice, yo, sí. Es que yo he visto que hay en su capital hay como antros que nunca cierran y que todos van así. Sí me Ay, dice, huevo. güey, señor. Ya un don, pues. No, y como todo curioso. Y sí, empezamos a platicar de eso, güey. Y dije, güey, qué loco que hasta un mercado en un barrio mexicano ha llegado eso, pues, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, es increíble, ¿no? Y hay varios. En Berlín, una vez, anécdota, yo estaba saliendo con una morrita, me visitó en Berlín, que estaba chambeando ahí. Pues yo llego de la chamba al depa y ella así súper desconsolada, así llorando en la sala. Yo, ¿qué te pasa? Es que hoy fui con el metro y me di cuenta que yo te quiero mucho, pero vives en la capital del pecado, dice. No. Me dijo, se huele la perversión en En el aire, ambiente. güey. Y la neta, sí, es un poco cierto. ¿O no? ¿Cómo tú viviste Berlín? Yo lo viví muy padre porque fíjate, fue de hecho el último Love Parade que hubo. Ahí en Berlín. Después lo cambiaron. Sí, Sí. tocó Paul Van Dyke, Paul Oakenfold, Green Velvet, o sea, te hablo Vieja de escuela. old school, ajá. Y yo llegar a Berlín fue un impacto chistoso porque al ver esta avenida, no me acuerdo cómo se llama, pero el monumento que está en medio se llama el Globestern o Global Stern, Ok. que es igualito al Ángel de la Independencia. Entonces yo dije, güey, esta avenida es igualita a Reforma. Sí. Llego y veo la catedral que está por ahí, que todavía le dejaron el Sí, bombazo. Sí, sí. Así que parece que la acaban de disparar ayer. Sí. Me volvió loco, dije, qué increíble. Pero comenzaban todos los preparativos para el Love Parade. Entonces era, consigue tu chupe, ve dónde te vas a quedar, el hostal, tal. Entonces no me enfoqué mucho en conocer la ciudad, porque dije, pasando el Love Parade, visito, hago mi tour, ¿no? De museos y tal. Pues empieza, llegamos a las 12 del día, recuerdo, bien desayunados. Yo me había hecho amigo de una chica australiana y un chico de Escocia. Ves que hablan muy extraño el inglés, ¿no? No manches, sí. Entonces llegamos, así estaba muy chistosa la mezcla, ¿no? Que hicimos ahí como la australiana, el escocés y yo. Llegamos y de repente estábamos en una banqueta viendo qué pisteábamos, dónde iba a ser como el rollo, porque era nuestra primera vez. Cuando empezamos a sentir que el suelo empieza a vibrar, güey. Tum, 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 tum. Pero ¿por qué se siente tan duro, güey? Pues venían, creo que eran 12 o 14 trailers, como los de Coca-Cola, güey, llenos de bocinas. Sí. No, increíble. Arriba de cada uno un DJ, güey. En uno estaba, creo que Tiesto, en el de Holanda, güey. Y abajo en las salpicaderas, unas chicas, unos robots bailando. Y hasta arriba del camión, como un palco así, con gente ahí, pues nice. Pero todo lo demás eran bocinas. Empiezan a hacer el desfile y obviamente que pues la gente se va moviendo para que pasen los trailers.
Y en medio del, como el ángel de la independencia estaban los más pesadotes. Pero ahí todo el mundo estaba aglomerado así queriendo escuchar. Entonces nos fuimos a las orillas. Esa vez bailé tanto, güey, que al día siguiente no podía mover las piernas. Sí. Pero crees que era broma. O sea, yo Sí. llegué y me acosté. Al día siguiente decía, güey, ¿qué tengo, no? Me siento muy mal. No pude ir a visitar nada de Berlín por la cruda y por las patas muertas que traía. Pero bien aprovechado. a No, eso. increíble. La gente, el alemán es muy amable cuando está pisteando. Ah, no mames, sí. Tenemos eso Sí. cuando nos unimos en fiestas y así, como ya es todo más amable. Porque normalmente es más anónimo, pues, ¿no? Por ejemplo, yo siempre menciono de que, por ejemplo, si voy al parque acá, yo saludo a todos, güey. ¿Sabes? O sea, en el comienzo incluso tal vez ni lo topas, pero buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Nomás voy al parque y ya conozco como 100 personas, ¿sabes? Nomás por saludarnos, eso en Alemania jamás pasaría, ¿sabes? Como, sí, más anónimo, ¿no? Claro. Cada uno a su rollo, pues, pero cuando se juntan Sí, la y hay un poco de chela. Como sueño tengo ir un día al Oktoberfest. Ah, está padre. Pues si quieres, vamos. Vamos. Está locochón, ¿eh? Fíjate, de lo que decías de no saludar, en Rusia, que te digo, son aún más serios que los alemanes, yo le pregunté, pude conocer como a 2, 3 chicos como de mi edad y le decía, güey, ¿por qué la banda en la calle, si tú les sonríes, como que se voltean? Sí. ¿O por qué son Sí. tan serios? Me decía, para nuestra mentalidad, güey, si tú vas en la calle y tú no conoces a alguien, el sonreír es como, ¿por qué motivo me sonríes? ¿Te conozco de algo? Exactamente. O sea, Exactamente. ¿estás tontito? Y yo me quedé así, güey, ¿no? Sí, a huevo. Yo Pero, también pues, menciono así eso. crecieron, güey, Sí. ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, güey, o sea, somos muy cerrados. Y si tú le hablas a un desconocido en la calle, es o porque estás como loquito, ¿no? Ajá, Como así me dices. decía. Porque le quieres vender algo o le quieres asaltar, güey. O sea, esas tres, ¿sabes? Y... Y las 3 son como de, hazte para allá, güey. Ándale, sí, güey. Nadie quiere hablar contigo, güey. Qué loco. Yo diría, los rusos, polacos, alemanes, tenemos mucho en común. Frío, ¿no? A mí no culturalmente. se me olvida una escena en el metro de Rusia, que el metro de Rusia es, yo creo que, patrimonio mundial, güey. Es increíble. ¿En qué sentido? Con todo lo que tiraron de las iglesias, güey, en la época fuerte de Rusia, Ajá. los mármoles, las esculturas, los bronces, todo eso, armaron el metro, güey. En la Unión Soviética, Sí, entonces. exacto. Hicieron eso. Exacto. Órale. En la era soviética. Y entonces bajas, güey, y parece Bellas Artes adentro del metro. Es increíblemente hermoso, güey. Órale. Entonces dicen, o sea, huevo, vas a Rusia, tienes que visitar el metro, ¿no? Pero iba yo en el metro, güey, y venía este abuelo como de yo, con unos 60, 70 años, güey, con su nieto, yo que como de un añito, y el nieto jugando, jalándole la barba, y como que, güey, esperas esa sonrisa de abuelo de verlo. El vato parecía que traía un alien encima, así. Pero sabes que lo estaba disfrutando, Sí. ¿no? O sea, está muy raro, muy raro. Y yo como que quería ver esa sonrisa, ese momento único. Y frío. Y fue un momento único, pero para el ruso, ¿no? Como que yo creo que por dentro sabes que lo estaba gozando. Y hay un museo que se llama el Museo de la Memorabilia, Ujú. increíble, de un ruso de mucha lana. Abrió su propio museo y te encuentras desde una lata de caviar, unos jeans, un cepillo, unas balas, juguetes. Entonces vives toda la era soviética a través de sus objetos. Qué loco. Y está padrísimo ver eso, ¿no? Porque te habla mucho sin que nadie te cuente nada. Ver el tipo de cosas te contaban que en la época soviética traer unos jeans Ajá. era como de, Lujo. de rockstar, güey. Sí. De, no mames, unos jeans. Entonces, ahora en esta época tener unos jeans de la era soviética es como altamente coleccionable, ¿no? Qué Entonces loco. llego yo buscando juguetes y primero dices, a ver, tranqui, ¿no? Aquí no tuvimos Transformers, no tuvimos Pitufos, Star Wars, eso no existía, güey. Pero Super Stalin. No, o sea, Ándale, casi. No, son juguetes muy genéricos. La muñeca, el ratón, el carrito o fábulas. Fábulas muy antiguas como El gato con botas, Ujú. Pinocho, este estilo de cosas, que sí podían hacer en plástico soplado. Órale. Pero te encuentras unos animales hechos en plástico soplado igual, rarísimos como cubistas o así, que hoy con el tiempo han hecho catálogos de los artistas que los hicieron, ¿no? Entonces se han vuelto piezas muy raras y todos los juguetes de la era soviética tienen el precio abajo porque tenían que venderlos exactamente ese precio todo el país y aparte tenían que ser aprobados por el gobierno. Ya. Entonces te cuentan, te dicen, güey, todos los morros teníamos la misma pinche rana en la escuela.
El mismo carrito, no había diferencia, ¿no? Socialismo. Sí. Es que, por ejemplo, en la parte de Alemania que fue socialista, básicamente controlada por la Unión Soviética, ahí era el chiste que todos tenían el mismo coche. O sea, había dos marcas de coche, uno para los funcionarios del partido, ¿no? Que eran un poco más cool. Luego el Trabi, que pues una madre que chance que Un bocho, corra- el bocho, sí, un el- bocho, pero chafa, güey. Wow. O sea, pon tú un bocho y quítale, no sé, el 50% de los autopartes y ya tienes un Trabi. Mames, sí. Hasta como los depas que hicieron antes, ¿no? En ese estilo, y no sé cómo se llama, chance que es brutalismo soviético, no sé si tenemos a alguien aquí de arquitectura, pero de construir en, pum, pum, en bloques, ¿no? Todo en Como bloques. un Lego, güey. Sí, así un como- Lego, exactamente. Todo igual. Y eso, por ejemplo, cuando vas por Berlín, ¿no? Que fue dividida en la parte capitalista y la parte socialista, lo puedes ver hasta hoy en día cuando ya cruzas básicamente esta línea, porque de repente ves un edificio todo blanco por fuera, ¿no? Pero como bloque. Entonces ahí ya sabes, ok, probablemente ahora estoy en la parte Berlín del Este, Claro. ¿no? Y Y ya. es parte de la historia. Yo creo que a veces tal vez ya hasta no pueden tirar esos edificios, ¿no? Exactamente. Como en Condesa o Roma, que hay Eh, casas que sí. están creo que dadas de alta en el INPI o no sé cómo le llaman. Sí. Y entonces no puedes tirar la fachada y quieren hacer un edificio y el terreno vale millones, Sí. pero dicen no. En Reforma pusieron una de las torres grandes, donde está cerca de la torre BBVA, y al lado hay un edificio antiguo. Y según lo que tengo entendido, este edificio no lo pudieron modificar y lo movieron, creo que. No, Sí. así completito. Pero está padre también ver todo eso, ¿no? A mí me gusta que luego hagan como esas leyes de que dicen, no, lo pueden cambiar. No pues, alteres, como llegar al centro histórico y poner el logo de McDonald's a todo lo que da. No, lo tienen Sí. que poner como en acero con, no sé, o sea, que se vea como medio antiguo para que no rompa con eso. Así es. Y ahí igual en Alemania. Hasta muchas cosas todavía también, o sea, que se ve muy monumental fueron las cosas que construyeron durante el régimen nazi, ¿no? O sea, brutal, grande, con muchas... Se orientaron mucho en arquitectura clásica de los romanos, griegos, ¿no? Claro. Así, para que se viera Un como... imperio. acá, imperio, Sí, sí. sí. Oh. Es como el muro de Berlín cuando lo tiraron. Aún encuentras en eBay, Sí. venden piezas, ¿no? Pedazos. Ajá, venden Hasta ahí pedazos. lo puedes comprar en la Sí. calle. Sí. Y a mí se me hace padre, es parte de una historia, ¿no? No es que colecciones de lo del régimen nazi, no es que Ajá. colecciones eso, pero es contar una historia a través de un objeto. Y Sí. a mí nunca me gustó la historia, güey. Siempre fui, te digo, malísimo para la escuela. Desde que empecé a coleccionar, el investigar por eso acuño esta palabra, arqueología moderna, el irte a un tianguis, encontrar algo, llevártelo a tu casa y estudiar sobre el objeto a partir de que ya lo Sí. tienes, es increíble, Sí. güey, ¿no? Sí, porque habla, pues, ¿no? Un día tuve una corazonada, güey, ¿no? Había yo empezado a vender por eBay. Entonces, cuando empiezas a vender por eBay, no, ahorita ya está imposible, ¿no? Por todo lo que te quitan desde impuestos de Estados Unidos, impuestos de acá, las comisiones, todo ya. Dices, por ejemplo, eBay ya, los coleccionistas pros ya no lo usan. Vendes 1,000 pesos, güey, y te llegan a tu cuenta 500 pesos. No. Entonces, no mames, o sea, ya. Comenten abajo, banda. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.